Buenos días para todos, muchísimas gracias por estar una vez más acá. Esta es la 8ª edición de las conferencias de invierno de oncología de Montevideo y es un gusto para el doctor Fornella y para quien habla recibirlos en esta casa que ya se ha vuelto algo habitual. Cuando en el año 2009 empezamos a reunirnos con algunos colegas y algunos amigos con la intención de hacer un evento que después pudiera repetirse, no sé si teníamos tanta expectativa que durara tanto en el tiempo y gracias a ustedes ahora ya va a seguir durando en el tiempo. En el día de hoy vamos a tomar otro tema, uno de los temas yo creo que más importantes para la oncología, no solo por la cantidad de casos de cáncer de colon que existen en nuestro país y en el mundo entero, sino que también es una de las políticas que desde el Ministerio de Salud Pública, desde el PRONACAN, también se ha priorizado en cierta forma para profundizar en el tema. No lo vamos a hacer desde los lugares habituales que se puede encarar el cáncer de colon, sino que hemos querido tomar algunas experiencias, en el caso de lo que nos va a contar la doctora de la Valle, que realmente han sido experiencias muy buenas en nuestro medio sobre una forma de estudiar un aspecto importante del cáncer de colon. Después le tengo que dar la bienvenida y agradecerle al doctor Javier Benítez, que tomó parte de sus vacaciones europeas para venirse acá al fin del mundo. Y ayer nos decía, nunca había pensado que quedaba tan lejos Uruguay. 12 horas de avión para un europeo no es normal. Entonces, muchísimas gracias por el esfuerzo. Lo vamos a presentar en un rato. Y después también a los colegas cirujanos que nos van a presentar otro aspecto y bueno, va a ser presentado en su momento. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica del día de hoy? Bueno, primero vamos a presentar a la doctora de la Valle con la primera conferencia. Inmediatamente después, el profesor Benítez. Las preguntas que puedan generarse las vamos a hacer, después vamos a hacer el corte e inmediatamente después del corte vamos a hacer las preguntas, más que nada para manejarnos por el tema de tiempo, y van a cerrar los colegas cirujanos con su presentación. Hay una dinámica que vamos a hacerla todos juntos ahora antes de empezar. Yo creo que todos conocen lo que es esto, ¿no? Esto es un instrumento que es muy bueno para hablar por teléfono, recibir mensajes, entrar en internet y ver un montón de cosas. Bueno, no es que esté vedado, pero les agradecería que todos antes de empezar, si pueden ponerlo en vibrador, bajarle el tono y tratar de que no suenen, sería lo mejor. Bueno, muy bien. Vamos con la presentación de la doctora de la Valle. Adriana de la Valle es directora del Grupo Colaborativo Uruguayo Investigación de Afecciones Oncológicas Hereditarias. Forma parte del equipo docente de la Universidad Católica del Uruguay en el posgrado de Cuidados Paliativos, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos Oncológicos de la Asociación Española, subdirectora del Banco de Tumores del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, oncóloga del Servicio de Enfermedades Hepatobiliopancreáticas del mismo centro y jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Central de las Fuerzas Armadas también, entre otras actividades que Adriana ha tenido y bueno, hemos resumido esta parte. Así que Adriana, muchas gracias, bienvenida. Bueno, muy bien. Hola. Sí. Bueno, Álvaro, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por poder estar ante ustedes para explicarles un poco lo que hacemos en el Grupo Colaborativo Uruguayo y hablar específicamente hoy del cáncer de colon hereditario, mostrarles un poco que no es muy complicado la genética molecular y que tiene una aplicación en la clínica diaria que todos nosotros tendríamos que conocer. ¿Y por qué es importante el tema? No les voy a aburrir con esto, porque en el Uruguay el cáncer es la segunda causa de muerte. Eso quiere decir que 1 de cada 4 de nosotros se va a morir de cáncer. Y además, porque Uruguay tiene una relación mortalidad e incidencia de cáncer de las mayores en el mundo y la mayor en Latinoamérica. Y porque además Uruguay es el país con mayor incidencia de cáncer,
según las cifras de la OMS, donde cada 100.000 personas, 251 tiene cáncer. Y enfocándonos un poquito más dentro del universo de todos los pacientes con cáncer, hasta el 70% de ellos, de estos tumores, son esporádicos, pero hay hasta un 30% en los cuales la incidencia familiar, las características clínicas nos hacen sospechar de que pudiera haber algo hereditario, algo familiar, y en un 5 a un 10% podemos determinar cuáles son esas alteraciones y dónde están las mutaciones genéticas que predisponen efectivamente al desarrollo de un síndrome de cáncer hereditario. Pero no cualquier cáncer y no cualquier edad, y ustedes saben que a mí me gusta demostrarlo con gente famosa. Ustedes reconocen a los VGs seguramente. Maurice y Robin eran hermanos gemelos y los dos fallecieron de cáncer de colon, el más joven a los 53 años. Y el cáncer de colon es uno de los de mayor incidencia en el mundo occidental. Y este tipo de cáncer, cuando es hereditario, afecta a la gente más joven, cuando estamos por debajo del promedio de la población. Y el promedio de cáncer de colon, al menos en nuestra población, es en el entorno de los 64 años. Un paciente con un cáncer hereditario desarrolla el cáncer, al menos en general, 20 años antes que la población general. En Uruguay, en nuestro grupo, tenemos un promedio de incidencia de cáncer de colon en aquellos pacientes no controlados y no detectados, de 44 años. Y para hablar de cáncer de colon hereditario tenemos que sí o sí tocar 3 tópicos. El síndrome de Lynch, las poliposis y los criterios de Bethesda. Y como posteriormente los doctores van a entrar más en detalle en cada una de estas cosas, voy a sobrevolar los temas. Entonces, ¿qué es el síndrome de Lynch? Es la predisposición hereditaria a desarrollar cáncer. Está producido por una alteración genética y tiene características clínicas muy marcadas, muy fácilmente reconocibles para quien presta atención, que son estas. Se presentan en pacientes jóvenes, como les decía, entre la segunda y la cuarta década de vida. Es un tipo de síndrome autosómico dominante, quiere decir que está tanto en mujeres como en hombres. Tiene una gran incidencia de tumores sincrónicos, de hasta un 7%, y de tumores metacrónicos, 2% por año. Por eso los enfoques quirúrgicos en estos pacientes tienen que ser diferentes que en los pacientes que no tienen estos síndromes hereditarios. Pueden tener cánceres extracolónicos, y ahí se forma el síndrome de Lynch tipo 2, donde asocia a otros tipos de tumores. Tiene características patológicas muy determinadas. Son tumores grandes, que infiltran todas las capas del órgano, que tienen reacción Cron-Simil, que tienen macroscópicamente ganglios infiltrados, pero que sin embargo microscópicamente no están colonizados. Y eso el patólogo muchas veces nos puede aproximar al diagnóstico de los síndromes de Lynch. Y la evolución, la clave es la evolución. Estos pacientes tienen una evolución mucho mejor que un mismo paciente con un mismo cáncer de colon en un mismo estadio que quien tiene un cáncer de colon esporádico. Mucho mejor. Y para eso se juntaron gente que sabe y formó los criterios de Amsterdam tipo 1, donde especifica cuáles son los criterios clínicos que tenemos que tener para diagnosticar un síndrome de Lynch. Primero, un afectado en relación de primer grado con otros 2 afectados. Por lo menos 2 generaciones sucesivas tienen que estar afectadas y por lo menos un afectado de cáncer de colon tiene que ser diagnosticado antes de los 50 años. Es decir, la edad, gente joven, la topografía, cáncer de colon, la frecuencia, mucha gente en la familia. Y este es una genealogía de nuestro grupo típica, donde tenemos un paciente, nuestro propósito, que a los 50 años tuvo un cáncer de colon, que tiene una madre fallecida por un cáncer de colon a los 35 años, que tiene un tío con un cáncer de colon a los 46 y un abuelo fallecido por un cáncer de colon a los 55 años. Solamente con estos 3 casos, podríamos haber elegido otro, el tío, pero 2 generaciones consecutivas, al menos, uno diagnosticado antes de los 50 años, cáncer de colon, topografía, frecuencia, edad. Con esto ya diagnosticamos un síndrome de Lynch tipo 1. Y
importa mucho, porque estos pacientes, como les decía, tienen una evolución diferente y tienen una carcinogénesis acelerada. Y estos pacientes hacen enormes tumores que infiltran toda la pared y que pueden llegar a infiltrar incluso otros órganos, pero donde la cirugía es la clave. Porque estos pacientes, a pesar de esto que ven, que es un cáncer de colon, que es un cáncer de colon derecho en una mujer, acá está el pubis, acá está la cabeza, esta paciente se operó y se curó y está viva. Y este tipo de tumores en un paciente con un cáncer de colon, con este mismo estadio, que no fuera un cáncer esporádico, estaría muerto. Este tipo de enfermedades, como les decía, tienen una evolución diferente y un seguimiento diferente. Y si no se siguen correctamente, pueden llegar a este tipo de enfermedades así de groseras, que en manos no adecuadas pueden llegar a esta paciente capaz ni se opere. Pero también, como les decía, tienen manifestaciones genéticas que ya están encontradas, que ya sabemos dónde están y que las podemos buscar y podemos saber exactamente dónde está la alteración genética que provoca, que predispone a este tipo de tumores. Y dónde están en los genes reparadores del ADN. Y particularmente en dos, en el MLH1 y el MSH2, que son responsables aproximadamente del 60% de las mutaciones en estos pacientes. Pero hay otros genes, el PMC2, MSH6 y el EPTAM, que si bien no es específicamente un gen reparador del ADN, afecta al MSH2. Y a veces, por eso no nos podemos limitar a buscar solamente estos genes, porque hay otros, y cada vez más, que afectan a esos genes principales y también provocan una reducción de la proteína, una deficiencia de la genética, digamos, que puede llevar a la misma alteración molecular. Pero también tenemos que hablar de la poliposis adenomatosa familiar, que es una afección poco frecuente, menos del 1% de los cánceres de colon. La gran mayoría se desarrolla por desactivación del gen supresor APC, y es una afección también autosómica dominante. Hoy se sabe que hay otras alteraciones genéticas que también provocan el desarrollo de este tipo de poliposis. ¿Y cómo se ve en la clínica? Son pacientes que tienen más de 100 pólipos, cuando se le hace la fibrocolonoscopía, más de 100 pólipos, generalmente adenomatosos, y que pueden, por supuesto, llevar a la formación de un cáncer de colon o de recto. Este tipo de pólipos ya está presente desde la niñez o la adolescencia, y son muy infrecuentes después de los 20 años. Y la media de desarrollo de cáncer es de 40 años. El 100% de los pacientes con poliposis va a desarrollar un cáncer de colon si no hacemos nada al respecto. ¿Por qué? Porque se presentan así, tienen el colon tapizado de pólipos, y todos estos pólipos tienen la posibilidad de transformarse a un adenocarcinoma. No sé si se ve, perdón, voy para atrás, acá. No sé si se ve bien, pero este polipito de acá, este ya está transformado. Y este tipo de pacientes no puede esperar, y por eso nuestras acciones y nuestros seguimientos son diferentes y los tenemos que conocer caso a caso. Pero la poliposis adenomatosa familiar no es la única, hay otras poliposis. Está el síndrome de Garner, la poliposis juvenil, el síndrome de Peugeers, la poliposis atenuada, y cada una de ellas tiene alteraciones clínicas y formas clínicas diferentes. Y algunas se presentan como adenomas, otras como amartomas, otras más jóvenes, otras más cercanas a la edad de la población general, pero todas ellas presentan el desarrollo de cáncer de colon y muchos de ellos de enfermedades asociadas. Tan asociadas como esto. Esta paciente es una paciente que se atendió en el Instituto Nacional de Cáncer, y capaz que muchos de los que trabajaron ahí la conocen porque falleció hace relativamente poco tiempo. Esta muchacha falleció de un síndrome de Garner, tenía un síndrome de Garner, se encontró una mutación en el gen APC, y este es un tumor desmoide, asociado a los síndromes de Garner, y falleció por el crecimiento del tumor desmoide, que comprimió todo lo que estaba ahí para comprimir, como habrán visto. Y esta muchacha tiene un hijo de 3 años que tiene tumores desmoides a los 3 años, y que hay que controlarlo diferente desde los 3 años. Pero como les decía, también están los criterios de Bethesda. ¿Y qué son? Bueno, los criterios de Bethesda son todos esos criterios que tenemos cuando no nos centran en los demás criterios. Es decir,
situaciones que nos llaman la atención, que tienen la frecuencia o que tienen la edad o que tienen la topografía, pero que no tienen o la suficiente cantidad o el volumen, digamos, familiar como para poder encasillarlos en los criterios de Ámsterdam o en las poliposis. ¿Y cuándo son esas cosas? ¿Cuándo nos llaman la atención? Bueno, cuando son pacientes que tienen cáncer menor de 50 años, aunque no tengan familiares afectados. Cuando presentan tumores sincrónicos o metacrónicos, cuando hay una histología sospechosa. Y no todos los patólogos conocen estas cosas, pero los que los conocen, cuando lo ven, se dan cuenta enseguida. Y se deberían de dar cuenta todos, pero no pasa habitualmente. No es algo frecuente que todo el mundo maneje este tipo de pacientes, porque no son la mayoría. Cuando hay un cáncer de colon en uno o más familiares directos con tumores sincrónicos asociados en menores de 50 años, o cuando hay cáncer de colon en dos o más familiares directos de primera o segunda línea con tumores asociados sin importar la edad. Los criterios de Bethesda cada vez son más amplios y cada vez incluyen más cosas, porque es importante no saltearnos a ninguno de estos pacientes, porque cambia el seguimiento, la evolución y la mortalidad y la sobrevida de esos pacientes y de sus familias. Y esa era un poco la parte introductoria para contarles qué es lo que hacemos en el Grupo Colaborativo Uruguayo. Nosotros, que es una asociación civil sin fines de lucro que se creó en el año 1996 por el doctor Carlos Arroca, cirujano, coloproctólogo, y que la tenemos aquí en Uruguay como existen grupos colaborativos en otras partes del mundo, y existe un grupo colaborativo de las Américas, del cual formamos parte, y generalmente está integrado así, con un equipo multidisciplinario, donde hay cirujanos, donde hay oncólogos, mastólogos, patólogos, biólogos, bioquímicos, consejeros genéticos, y hay, y pueden haber otros integrantes. Y lo que hacemos particularmente, y lo más importante, es registrar, saber que existen, poder determinar clínicamente y molecularmente, si podemos también, qué tipo de paciente estamos hablando, diagnosticarlo y sugerir la estrategia de control en los pacientes con síndrome de cáncer hereditario y en sus familias. ¿Y a quiénes? Bueno, a todos los que nos llegan, tanto de la esfera pública como privada, de Montevideo como del interior. ¿Y cómo aprendimos? Bueno, el doctor Carlos Arroca, que muchos lo conocen, que está acá, se hizo amigo del doctor Lynch, que está acá, y se contactó, porque en el año 1977 tuvo un paciente joven con un cáncer de colon, que ya había tenido otro cáncer de colon, y le llamó la atención, y le preguntó por su familia, y en su familia todos habían muerto de cáncer de colon. Y empezó a estudiar, y empezó a investigar, y se contactó con el doctor Lynch, y el doctor Lynch estuvo muy interesado, porque se hablaba muy poco. Esto fue en el año 1996 que vino, la primera vez, y todavía no había mucho ruido con respecto a los tumores hereditarios y a la genética molecular, y el doctor Lynch estuvo muy interesado y vino a Uruguay en tres oportunidades, entrevistó familias nuestras, nos ayudó con el consejo genético, nos explicó que tendríamos que hacer siempre un consentimiento informado al paciente y a cada una de las familias, que es una característica que tiene que ser confidencial y personal de cada uno y una decisión de cada uno, que tiene que ser en mayores de 18 años para los síndromes de Lynch, donde los tumores en menores son extremadamente raros, y nos ayudó a formarnos y nos ayudó a poder avanzar con estos pacientes y con estas familias. Y presentábamos pósters de todo tipo, y Sarroca llevaba gente de su cantera, generalmente los cirujanos, para ayudarlo, y muchos de ustedes conocen a muchas de estas personas que trabajaron con nosotros en el grupo. Y esta es una foto más reciente de Lynch en Buenos Aires con los miembros más recientes del grupo. Y él sigue trabajando y tiene 82 años y nos contesta los mails como si fuera el panadero de la esquina, ¿no? Y es realmente una experiencia muy enriquecedora y que nos ayudó muchísimo. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos ver en esta multitud de gente que hay un paciente que tiene una probabilidad diferente y que se puede morir mucho antes y que puede tener una colostomía y que podemos evitarlo y podemos saber quién es y podemos ayudarlo a él y a su familia.
Y podemos establecerlo, y podemos establecer el riesgo clínicamente, como les decía, con esas características que son tan fáciles de ver y de aprender. Y podemos establecer guías de control para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque se transmite de generación en generación, pero no a todos. El 50% sí, 50% no. ¿Y esto qué quiere decir? Que dentro de una familia a la cual hemos categorizado como un síndrome de Lynch, por ejemplo, o una poliposis adenomatosa familiar, no tenemos que seguirlos a todos igual, porque hay algunos que heredaron esa alteración genética y otros que no. Y podemos, dentro de cada una de las familias, seleccionar a quién tenemos que controlar y quién tiene que seguir las pautas que sugerimos y quiénes no, dentro de una familia, dentro de una misma familia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, el grupo ha registrado hasta el momento 1.458 familias, no todas de cáncer de colon hereditario, la mayoría sí, porque es el primer tipo de síndrome al cual nos hemos dedicado, pero tenemos pacientes con síndrome de Lynch, con poliposis adenomatosa familiar, con síndromes mama-ovario, con síndrome de Li-Fraumeni, hay otros síndromes menos frecuentes, como el Creutzfeldt, por ejemplo, y hay un grupo de pacientes que clasificamos como cáncer familiar, donde incluimos a los pacientes con criterios de Bethesda, donde todavía no hay una marca molecular que podamos establecer para ellos, pero que tenemos que seguir los diferentes, porque seguramente dentro de unos años la haya. ¿Y qué técnicas utilizamos? Bueno, utilizamos Anger, secuenciación de nueva generación, paneles multigen. Esto ha venido evolucionando en el tiempo. Hasta hace muy poquito no existían los paneles, ahora existen. Y esto evoluciona mes a mes. Esto es un Sanger nada más para mostrarles que muchas veces cuando tenemos una mutación y sabemos dónde está, nosotros le pedimos a nuestros biólogos moleculares, a nuestros bioquímicos, que la búsqueda en el resto de la familia sea a través del Sanger, porque no tenemos que gastar ni tiempo ni dinero en búsquedas más masivas, porque ya sabemos exactamente dónde está la alteración, y esta es una técnica mucho más barata. Y hoy en día están los paneles multigen, que capaz que muchos de ustedes los han escuchado nombrar. Y yo creo que es una estrategia que tiene que ser la estrategia en pacientes donde no sabemos dónde está la alteración. ¿Por qué? Porque es una herramienta que ha demostrado ser costo efectiva para la identificación de individuos y familias de alto riesgo, porque puede dirigir las decisiones clínicas y las estrategias terapéuticas. Por supuesto, en contra dirán que la interpretación clínica es difícil. Y sí, es difícil, no la puede hacer cualquiera. Tiene que serlo gente que sepa interpretar justamente estos resultados. Hay un número elevado de BUS, las BUSes quieren decir alteraciones de significado incierto, variables de significado incierto. Son aquellas cosas que se encuentran en los genes que pueden llegar a ser una mutación, pueden llegar a ser patogénicas, pero todavía no hay una demostración fehaciente que así sea, pero capaz que dentro de 3 meses sí. Entonces, muchas veces estos pacientes no podemos descartar que no tengan alguna alteración, sino que tenemos que seguirlos controlando. Y yo les había mostrado antes que había 5 genes relacionados al síndrome de Lynch, por ejemplo, uno relacionado a la poliposis adenomatosa, pero hay otros síndromes, menos frecuentes, como les acabo de mostrar, y otros genes que ya han sido demostrados que pueden participar en la predisposición y en el desarrollo del cáncer de colon hereditario en alguna de sus formas genéticas. Y hoy en día los paneles, hay varias empresas y varios laboratorios que ofrecen paneles, y la mayoría incluyen estos 18 genes. 18. No podemos hacer una búsqueda limitada a los 2 más frecuentes, que capaz son el 60% de los síndromes de Lynch. No, tenemos que ver, por ahora, al menos estos genes. Todos ellos han demostrado que pueden generar una alteración genética y un síndrome clínico hereditario. ¿Y qué resultados hemos tenido particularmente, y dirigimos exclusivamente a los pacientes con cáncer de colon hereditario en nuestro grupo? Bueno, hasta el momento hemos estudiado 640 pacientes, 374 estudios diagnósticos, 266 confirmaciones por sangre a familiares, 53 mutaciones patogénicas. 53 mutaciones patogénicas en familias uruguayas, en varias. Esto quiere decir que es cada una, después hay varias que tenemos repetidas en varias familias, ¿no? Y 66 variantes de significado incierto. Quiere decir que capaz
estas 66 también, dentro de unos meses o dentro de unos años, forman parte del pool de mutaciones patogénicas. Las tenemos ahí, todavía no podemos ni desecharlas ni confirmarlas. Y esto es simplemente un listado de las mutaciones que tenemos hasta el momento. Como ustedes verán, MLH1, MCH2, pero aparecen otras cositas que ustedes verán por acá, otras alteraciones, CHEK2, PAN1, APC, MIH, STK11. Hay muchos otros genes. Acá en Uruguay, esto no le pasa solamente a los americanos y a los holandeses de Ámsterdam, no, nos pasan a nosotros también. Y tenemos que tener la cabeza abierta como para no cerrar las puertas a las cosas nuevas que están pasando. Y hoy las podemos hacer, y mucho más fácil que hace 20 años. Y esto es una lista de las variables de significado incierto que tenemos y de las familias, y qué familias son. Y las tenemos que seguir, y le tenemos que explicar a la persona que por ahora no se ha demostrado, pero que igual el seguimiento va a ser diferente, y que si nosotros encontramos, chequeamos que hay alguna alteración nueva en esto que encontramos, los vamos a llamar, porque seguramente cambia también cuál va a ser el siguiente paso en el seguimiento de los pacientes o en la terapéutica de ellos. Y nuestros resultados realmente son muy tangibles, porque hemos podido darle consultas de devolución a 640 familias en cáncer de colon exclusivamente, sugiriendo conductas de prevención, de seguimiento, tratamiento oncológico y quirúrgico. Y 640 familias para nosotros, que tenemos un promedio de 40 personas dentro de cada familia, son 26.240 personas. Y podemos llegar a este volumen de pacientes con una sola que nos venga, porque no tratamos a una sola persona, tratamos a familias. ¿Y qué cambia en el paciente y en la familia? Cambia todo, cambia el seguimiento, los tenemos que seguir de antes. A estos sí y a estos no. ¿Cuál tenemos que seguir y cuáles no? Cambia el tratamiento. Estos pacientes les tenemos que sugerir a los cirujanos que ante un primer cáncer de colon tienen que hacer una colectomía total y no una colectomía parcial. Por ejemplo, un paciente con una poliposis adenomatosa familiar, capaz que a los 16 años hay que operarlo y hay que sacarle todo el colon y hacerle un reservorio. Esto cambia muchas cosas. El tratamiento de quimioterapia puede cambiar. Hay algunas alteraciones donde se ha visto que hay algunas drogas que no son tan eficientes y que tendríamos que utilizar otras. Y la evolución es diferente. En los síndromes de Lynch para mejor, en otras para peor, y tenemos que saber cuál es cuál. ¿Y cómo es el mecanismo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es la logística? Como me preguntaban hoy. Bueno, primero el médico tiene que sospechar. Si el médico, el oncólogo que está en alguna otra policlínica que no trabaje en el hospital militar o que no esté cerca del grupo nuestro, no sospecha, esto va a pasar por alto. Y cuando lo sospeche, es clínica la sospecha, lo tiene que derivar a nosotros o a donde quieran, al grupo fantástico de alguna otra parte del mundo, pero lo tienen que derivar. No sé qué, es importante hacer el consejo genético en estos pacientes. Y el médico después tiene que considerar las recomendaciones que se le devuelven desde el grupo, caso a caso, porque no para todos los pacientes, y nosotros muchas veces no conocemos la historia del paciente como su médico de cabecera, y a veces hay que discutirlo caso a caso con el médico y con el paciente. Y el paciente solicita la consulta en la policlínica nuestra por teléfono, trae la solicitud de su médico, les agradecemos que nos traigan los datos, alguna pista para saber de qué estamos hablando. Le realizamos la evaluación de riesgo genético, que es en forma gratuita, la consulta, que es lo más importante para evaluar si efectivamente tiene un riesgo clínico y puede entrar en alguno de estos síndromes, y si cumple con los criterios de estudio, se implementa la búsqueda. ¿Y cómo se implementa la búsqueda? Bueno, nosotros tenemos varios mecanismos que hemos tratado de generar en el correr de los años. Si el paciente no tiene dinero y viene de un medio socioeconómico bajo y no podemos cubrirle el costo y amerita hacer un estudio genético, nosotros tenemos una fundación que a través de donaciones, de cenas, de recolección de dinero, nos ayuda con recursos limitados para aquellos pacientes que no tienen recursos y lo ponemos en esa lista de espera para que cuando haya recursos se pueda hacer el estudio genético que sea necesario para ese paciente. No todos necesitan el mismo estudio. Cuando tenemos también estudios de colaboración, en este momento 2 con el Instituto Clemente Estable de Cáncer de Colon Hereditario, y hemos podido ingresar pacientes
para hacer la búsqueda de estas mutaciones, y ahora estamos con un segundo, digamos, una extensión de ese primer estudio para las familias de esos pacientes. Entonces, en forma gratuita lo hemos podido ingresar. Cuando el paciente no quiere esperar y tiene dinero, le sugerimos dónde se puede hacer el estudio y cuál es el estudio que se puede hacer, pero lo vamos viendo caso a caso, porque los recursos que tenemos son finitos y tratamos de manejarlos de la mejor manera. Y se le realiza, cuando tenemos ese resultado, la devolución y las sugerencias al paciente. ¿Por qué? Porque el señor Lynch nos dijo que esto era confidencial y personal, y que si el paciente no se lo quiere contar a sus papás, nosotros no lo podemos obligar si tiene más de 18 años. Y es cada uno el que decide si la devolución, si las sugerencias que hacemos, se la muestra o no se la muestra a su médico tratante. Y nosotros no lo podemos obligar. A veces algunos colegas nos dicen, pero yo te había mandado a un paciente y después hizo un cáncer de colon o hizo un cáncer de no sé qué. Bueno, pero si él no te dice las sugerencias, nosotros no lo podemos obligar. Es muy personal y no podemos influir en la decisión que tome el paciente. Le sugerimos también, nosotros hacemos sugerencias, qué familiares se deberían estudiar para poder ampliar la búsqueda y llegar a todos los que podamos. ¿Por qué? Porque recomendarle una fibrocolonoscopía o una fibrogastroscopía a pacientes de 15 años no es lo mismo que mandarle una fibrocolonoscopía después de los 50 a un paciente que no tiene antecedentes y que si sale normal se la tiene que repetir a los 10 años. No es lo mismo, porque la frecuencia que lo tenemos que hacer es mucho más alta y los riesgos en estos pacientes también. Pero, ¿por qué? Porque vale la pena. Porque reduce, porque está confirmado que reduce la morbilidad y la mortalidad por cáncer. Entonces lo tenemos que hacer, y las sugerencias no son en vano. Y si sugerimos que alguien se tiene que controlar a partir de los 18 años con una fibrocolonoscopía cada 2 años, tómenlo en consideración. Y estas son algunas de las colaboraciones que tenemos en marcha hoy, como les decía, nacionales e internacionales. Ahora estamos con 2 proyectos con CSIC, pero estamos abiertos a todas las colaboraciones que puedan haber, a las ayudas que puedan haber. Y estos son algunos de los trabajos que hemos presentado en estos últimos 2 años a nivel nacional e internacional, por esas colaboraciones y porque hemos podido lograr encontrar estas cosas y buscar y saber dónde buscar. Así que les agradezco a todos por el tiempo, y cualquier cosa saben dónde encontrarnos. Adriana, muchísimas gracias por la presentación. Cuando le pedimos a Adriana que presentara el trabajo del grupo colaborativo, conocíamos, porque ella lo ha manifestado en muchos lugares, en muchos casos, el trabajo que ellos hacen. Queríamos valorarlo, comunicarlo, que me parece que es una cosa muy buena, para que todos los que podamos saber o sospechar, como decía Adriana, de algún caso que pueda vincularse a un síndrome hereditario, sería bueno dirigirlo a Adriana, o como dijo ella, a alguien que los pueda orientar a estos pacientes y que no queden sueltos ni queden perdidos, porque las consecuencias de esto es que no es un cáncer de colon como los que habitualmente estamos acostumbrados a ver, sino que la frecuencia es mayor, la edad, como decía Adriana, de aparición es menor, y creemos que es muy importante.